Eso muy bien, muy simple. Entonces, esa organización, al final, las láminas, una parte de las láminas están ahí, otras son mías. ¿Ya? Entonces, una parte es de ella y otra parte es mía. Ahora, en este caso en particular, ya les dije, ¿no? Vamos a enfocarnos un poquito, sobre todo en beta-lactamasas, ¿no? Y en algunos casos en enterococo. ¿Por qué? Porque es quizás lo que más vamos a ver. Así también con los MRCA. ¿Ya? Es el mayor bloque, porque quizás es los beta-lactámicos, ese gran grupo de antibióticos que utilizamos, ¿no? Ya, esto ya lo hemos visto, ¿no? La división entre gram positivos, lo van a tener nuevamente. La división entre los bacilos gram positivos. Cuando ustedes escuchan gram positivos, siempre piensan en los cocos, ¿no? Pero también existen los bacilos. ¿Ya? Igual, cuando escuchan sobre gram negativos, siempre piensan en los bacilos, pero también hay cocos gram negativos. ¿Ya? Entonces ahí están para que lo vean. Y uno dice, no, no hay, sí hay, sí aparecen, ¿verdad? En la vida real. ¿Ya? O sea, no es que la moraxela sí existe, ¿no? Y sí hay. Las neiserias, ¿no? Son cocos gram negativos. Y yo sí he visto vellonelas, ¿no? Pero lo malo de los anaerobios es que en el Perú es que son difíciles de aislamiento, porque hay que crear situaciones de anaerobiosis para poder cultivarlas. ¿Ya? Entonces, eso ya lo chequean, que es casi muy similar a otra lámina. La idea es, en un antibiograma, es evaluar el microorganismo utilizando diferentes antibióticos, contrastarlo, enfrentarlo a diferentes antibióticos, ¿no? Y ver cuán eficaz es. Ese escenario que tú estás contrastando al microorganismo con un antibiótico, eso es in vitro, en la placa. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Porque vamos a obtener data in vitro. Luego, esa data in vitro, dependiendo de los gérmenes y de la investigación, se contrasta en ensayos clínicos. Y ahí sí te puedo decir, claro, si bien es cierto este antibiótico in vitro es eficaz, cuando se ha probado, se ha ensayado, desafortunadamente no es tan eficaz como la penicilina o como tal, ¿no? Eso sí. Eso es lo que hay que entender. Y en función a los hallazgos in vitro y la respuesta clínica, ¿no? Hay comités internacionales. En Estados Unidos se llama CLSI. El CLSI es un comité que evalúa los hallazgos in vitro, los hallazgos clínicos y te da recomendaciones. ¿Cuál es el MIC? El MIC no es porque exista una prueba exacta, es convención de expertos. Por ejemplo, yo puedo ser el experto en colistina, entonces todos los años me reúno, bla, 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 y conversamos. ¿Sabes qué? He visto tal, el doctor tal hizo esto, Paul hizo lo otro. Vamos a bajar el MIC, ¿no? Y comienza a discutir que sí, que no, y al final ya, se llega a un acuerdo por tal, se baja el MIC. Así es, ¿no? Es convención, pero claro, convención de expertos que llegan a un acuerdo. Y en Europa se llama EUCAS. Por eso cuando ustedes vean el MIC, ¿no? Y si revisan unas literaturas más profundas de antibióticos, pueden buscar, van a veces encontrar el CLSI normó tal año, tal cosa, ¿no? Y el EUCAS propone esto, ¿no? En la actualidad nosotros estamos haciendo tal ensayo clínico, tal estudio, para ver la eficacia en tal nivel de MIC, ¿no? Entonces, estas dos organizaciones establecen los puntos de corte del MIC, de forma arbitraria, pero por expertos. Entonces, uno categoriza el efecto, ¿no? En sensible, intermedio o resistente, en función a cómo lo establecen en el MIC. Pero va estrictamente a esa combinación de hallazgos de laboratorio y respuesta clínica. ¿Y eso quién lo establece? Estos dos comités. Claro está que los americanos van a hacerle caso al CLSI y nosotros, peruanos, utilizamos mucho el CLSI, ¿ya?
pero no quiere decir que no usamos el EUCAS. Mi guía Sanford es de CLCI y la guía Mensa de antimicrobianos es de EUCAS. Entonces lo que yo siempre hago, por curiosidad, a veces reviso los dos, ¿no? Y es curioso porque a veces están de acuerdo, en la mayoría están de acuerdo y en algunas cosas no. El mejor ejemplo de no están de acuerdo, ¿qué cosa es? Carbapenems con pipetazo. Muchas escuelas europeas todavía utilizan pipetazo como una opción o primera opción, al igual que el carbapenem. En Estados Unidos, la guía americana no usa pipetazo como primera opción, lo usa como alternativa, ¿ya? Prefiere el carbapenem. Por eso que van a ver acá en Perú que estamos tan enajenados con lo gringo, preferimos el carbapenem. Y es cierto, hay ensayos clínicos que avalan esa afirmación, pero la interpretación de la investigación, ensayos clínicos, incluso cuestionamientos, los europeos tienen bien fundamentado. Bien fundamentado, sí. Pero, por ejemplo, en el último congreso que hubo el año pasado en Barcelona, en Barcelona, del Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas, invitaron a la doctora Pramita Padma, que es la que hizo la guía americana de antibióticos para gérmenes resistentes, lo que le recomendé esa guía de la ITSA. Ella, la primera autora, estaba ahí, contra todo el auditorio europeo, explicando por qué motivo no recomiendo carbapenem. No recomiendo pipetazo. O sea, hay esa confrontación, sí, claro, pero basado en ciencia. O sea, ella tiene sus fundamentos al igual que los europeos. Ese es el mejor ejemplo donde pudieron estar ellos en desacuerdo o que no concuerdan. Para tal punto, son comités de expertos, ¿no? En colistina también hay algunos detalles, ¿no? Los americanos ya lo han literalmente puesto en el piso. Y los europeos también, pero en algunas situaciones sí les dan un cierto valor. Los americanos lo han colocado en infecciones urinarias nada más, ¿no? Entonces, hay que tener esos detalles. Por eso le digo, hemos ido viendo cómo se usa y hay que saber revisar la literatura y usar estas manuales para poder entender el antibiótico y saber usarlo bien, porque si no, a veces nos vamos. Pero en la mayoría de veces, con una cosa muy simple, sí funciona. Hay detalles en los cuales que sí. Paciente crítico, paciente obeso, inmunosuprimidos, hay que tener en cuenta. Al final, todo se resume en esto. Resistencia natural y resistencia adquirida. Acá el punto. Modificaciones enzimáticas, modificaciones en el receptor, modificaciones en la permeabilidad y algunos mecanismos de resistencia a antibióticos. En modificaciones enzimáticas, el mejor ejemplo de cosa es la beta. De receptor, el hecho, por ejemplo, algunos bloqueantes de los ligandos de penicilina. Y en el caso de la permeabilidad, las porinas, por ejemplo. ¿Ya? Las bombas de flujo. Las bombas de flujo. Y algunas alteraciones de la polaridad de la membrana. Esos son mecanismos de resistencia que se vale la bacteria cuando se expone al antibiótico. Expresa su capacidad de defensa cuando tú estás en esa brecha que ya hemos conversado entre el MIC y la concentración preventiva. Estás en ese espacio, le das oportunidad a que, como siempre digo a los chicos, a que la bacteria se entrene. ¿Cómo confrontar al antibiótico? O sea, estás dando esa oportunidad a que ella se capacite, a que ella se entrene. Si subes más, quizás pierde la bacteria. Y ahí es importante tener en cuenta los conceptos de fagocitosis y farmacodinámica para dar una adecuada dosis en tiempo prolongado, en un tiempo corto, que pueda contrarrestar a la bacteria y pocas bacterias sean enfermadas, ¿no? En gram positivos, así de simple, tenemos dos patógenos. Vamos a hablar del estafilococo y del enterococo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿No? Que lo que tenemos en el caso de los estafilococos, tenemos las penicilinasas, ¿ya? Que no es lo mismo que una estrictamente una beta-lactamasa, ¿ya? Y tenemos penicilinas sintéticas.
la oxacilina, la meticilina, la cefazolina, ¿no? Tenemos también cefalosporinas y carbapenémicos, ¿no? Tenemos, en el caso de Staphylococcus aureus o de los estafilococos en general, tenemos la resistencia a la meticilina. Ahí que hay que tener en cuenta que existen unos cassettes, ¿no? Los famosos MEC. La mutación es el MEC, la aparición del MEC. Ese gen MEC es el que me va a dar la resistencia a la meticilina, ¿no? Normalmente hablamos de meticilina, pero en el antibiograma, chicos, cuando ustedes acá en Perú vean un antibiograma, no van a encontrar meticilina. ¿Qué encontramos? Oxacilina. Sí hay oxa. O sea, le dan su papelito y buscan, a ver, doctor, hecho meticilina. Ay, ¿dónde está? Entonces será sensible, ¿qué será? No, busca oxacilina. Ah, resistente. Equivalente. Fenotípicamente aparece resistente, pero no es la prueba de resistencia. La prueba de resistencia para un Staphylococcus aureus es la prueba de cefoxitina. Cuando se aplica la prueba de cefoxitina y es positivo, ahí sí es resistente. Ahí sí. Y fenotípicamente se ha manifestado ¿con qué? Con la oxacilina. ¿Ya? ¿Ah? Cefoxitina. O sea, no puede salir, digamos, ahí en el antibiograma resistencia a oxacilina, que sería equivalente a meticilina, pero no me indicaría que en realidad sea resistente a eso. Eso vamos a ver acá. Ya, entonces, ustedes tienen la penicilinasa, tienen el MRCA, ¿no? Ahí está como mecanismo. Y también puede tener resistencia a eritromicina y clindamicina, ¿no? Esto no es tan relevante ahora. El punto es que ustedes tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando hay resistencia con la prueba de cefoxitina. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen oxacilina resistente más prueba de cefoxitina negativa, es un BORSA, borderline, es una bacteria Staphylococcus aureus borderline, o sea, cuasi resistente. Igual se trata con penicilina, pero tienen que entender que fenotípicamente ya está manifestando y que probablemente va a ser resistente, ¿ya? Pero ustedes pueden tener una prueba resistencia a oxacilina con una prueba positiva. Ese sí es, efectivamente, está manifestando el MEC. La prueba de cefoxitina te traduce que está expresando el gen MEC. Por lo tanto, va a ser resistencia a oxacilina y resistencia o meticilina o cefazolina. ¿Ok? Entonces, si es un MRCA. ¿Ya? Si es sensible a oxacilina, pero tiene cefoxitina positivo, Igual. es MRCA. Ese es el problema. Es importante que los antibiogramas te digan la prueba de cefoxitina. En Good Hope, eso un tiempo lo logramos que el laboratorio nos diga eso, que haga la prueba. Porque no es que te arroje la máquina, que te haga la prueba para verificar. Y a veces sí, te arrojaba y bacán, listo, felices todos. Pero a veces no te lo arroja. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que el resultado llega al hospital o llega a la clínica donde sea y dice, uy, sensible a oxacilina. El siguiente, doctor, usted me ha enseñado que oxacilina. 3 días después, no mejora. 4, no mejora. Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Cambia la banco. Cambia la banco, yo cambia la banco. Pum, y mejora. Y dice, doctor, pero el paciente seguro está mal, no, porque está mal el laboratorio. No, no te ha hecho la prueba. Probablemente sí era resistente. Pero aparece sensible. ¿Ah? Aparece sensible en el... Claro. Por eso te digo, porque no hizo la prueba de cefoxitina. Ajá. El que manda. O sea, cefoxitina es como que le están ¿Ya? ¿Entendido más o menos? Sí, 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 sí. Entonces, ese es el detalle, ¿no? De que idealmente el laboratorio tiene que hacer la prueba de cefoxitina para verificar que de todas formas si es resistente. ¿Ya? Ok, entonces al final es MRCA y ahí tú utilizas el famoso D-test, ¿no? Para saber si es
di test negativo y usar la clindamicina, o di test positivo y ya no uso clindamicina como una opción. Porque la clindamicina podría ser utilizado para un MRCA, siempre y cuando que el DIT sea negativo. Podría ser utilizado. Hay algunas drogas que pueden ser utilizados para MRCA, no simplemente banco. ¿Ya? Pero si sale DIT positivo, ya fuiste, tienes que emplear banco, no te queda otra. Si sale DIT negativo, ahí tienes que salvar. ¿Ya? En los casos de estafilococos meticilino resistente comunitario, no hospitalario, generalmente son sensibles a clinda, son sensibles a doxy y a Bactrin o cotrimoxazol, ¿no? Al sulfametronidazol con dimetroprim, ¿ok? Pero eso hay que establecerlo en la susceptibilidad. Y en la clinda hay que hacer DITES. Con DITES sí podemos establecer que pudiera, salvo que sea bacteremia, pero si no en otras condiciones como parte blanda, utilizar clinda para un MRCA. ¿Ya? Entonces, tus antibióticos marcadores para estafilococo, ¿cuáles serían? Oxacilina, ¿no? Discocefoxitina o preocefoxitina, oxacilina, clindamicina y si no, vancomicina. Esos son tus marcadores de tu pensamiento. Hacerlo así. Sí. Y si quiero la segura de frente banco. No, pero no conmigo. Eso es lo que solemos hacer acá. Ah, muy fuerte, pero vamos a hacer nada. Se hace que no se debería. Vancomicina no es eficaz en MSSA, Ok. o sea, en sensible. Vancomicina está asociado a mayor riesgo de muerte cuando empleas en MSSA. Vancomicina está indicado para qué? Para MRSA. No está recomendado para MRSA. Búsquenlo. Hay mayor riesgo de muerte si empleas vancomicina en MSSA. ¿Ya? Nada que... Donde eso sí no hay muchos en meropenem. O sea, en gran negativo, le das meropenem, matas todo y no pasa nada. Y va a estar bien. Pero acá sí. Pero en Staph aureus no. Ok, ejemplo, ahí está. A ver. ¿Cuál es tu marcador? Por ejemplo, en este caso de acá no hay discocefoxitina. Ah, no, acá está, acá está. ¿Dónde? Todo es sensible. ¿Sí está? Ah, sí. Ahí Negativo. está, sí. Y es sensible a oxacilina. Entonces, primero vas y buscas, ¿habrán hecho la prueba de cefoxitina? Dice, ya, sí, dice, ¿habrán hecho la prueba? Vamos a ver, ahora sí voy al oxa. Es sensible, muy bien. Cefoxitina, oxa, muy bien. O sea, si es negativo, o sea, quiere decir que es sensible, o sea, MSSA, busco oxacilina y dice, ya, acá, listo, muy bien. ¿Qué puedo usar? Oxacilina, podría usar clindamicina, sí, es sensible, ¿no? No dice la prueba de DITES, pero bueno, ¿no? Ya está, muy bien, genial. También puedo usar banco, pero mejor voy a usar. Si fuera bacteremia, de frente oxa o cefazolina. No le pongo banco, ojo, no. Pero, por eso digo, el problema está que acá en Perú algunos laboratorios no colocan la cefoxitina. Ahí viene el problema. Y nos pasa con cierta frecuencia en el hospital. No mejora, y al segundo día, ¿sabes qué? Cámbiale porque probablemente sea resistente. Y a veces yo les explico al paciente, tú tienes que vigilar el segundo día o al primer día si no mejora. Cuando es muy agresiva la infección, he hecho un par de veces eso, pero antes hacíamos más, actualmente menos, le ponemos los dos. Banco con oxa. Esa es una antigua. ¿Ya? Banco con oxacilina, los dos. Pero siempre que se reciba, entonces sí o sí va. Cuando es una bacteremia, pues estafilococo bien resistente, sí. Eso hicimos con un paciente, está publicado también un caso en el Medicine, en la revista de Estados Unidos Medicine, sobre una americana que vino con MRSA comunitario. ¿Comunitario? Sí, vino de Estados Unidos, se infectó acá, hizo un Lemierre, un trombo en la yugular, invadió pulmón en un día. Y le hemos iniciado banco de frente y cuando salió era cefoxitina positivo. Ah, claro. O sea, y al toque. O sea, negativo sensible. Al día, pero el cultivo empezó después, nosotros comenzamos antes, por la agresividad del cuadro, ¿no? Y nos corroboró y ya está. Pero ya está. Imagínense, ¿sabes? Sensible, le cambiaba el toque. Claro. ¿Entiendes? Pero ahí dijo, doctor, que no se daba en bacteremia, ¿no? El banco.
No, cuando es sensible no, pues. Cuando es Ah, sensible ok. no. Ok, y al final acá se decide darle enterococo. ¿Cuáles son los marcadores? Ese es muy simple, así más o menos tiene que... O sea, esta es la forma más simple de ver un antibiograma, o sea, no... Ya más profundidad tiene que ver con el MIC, con eso, ¿no? Resistencia, sí, hay otras cosas más, banco resistente, ya eso lo pueden revisar. Les paso el artículo, revisan más. Por favor. Enterococo. Enterococo. El enterococo es otro escenario. ¿Y cuáles son los marcadores? El marcador es eso, la ampicilina. La ampicilina y la vancomicina con el aminoglucosio. Actualmente el aminoglucosio, sí, teóricamente, farmacocinéticamente, pero con ceftriaxona. ¿Por qué? Porque la ceftriaxona se utiliza ahora como sinergia, ¿no? Ya no tanto menos. Pero lo clásico es esto. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Dices, a ver, tengo mi enterococos faecalis, ¿no? Clínicamente, porcentualmente es sensible a ampicilina. Pero lo voy a verificar, lo voy a verificar. Ah, qué bueno, es sensible, muy bien, es sensible, ya está, eso le puedo dar. Y luego digo, a ver, ¿me queda el banco? También me queda el banco, por si acaso, ¿no? Listo. Y tú ahora dices, ¿el paciente tendrá alguna infección severa? Bacteremia, endocarditis, meningitis. Endocarditis, ya fue. Tengo que agregarle un coadyuvante, ¿no? Un sinergizante, ya, un aminoglucósido, pero actualmente es ceftriaxona. Y ya está. ¿No? Por el sinergismo, pero actualmente es una forma muy simple, sí. Pero la otra más compleja de los mix, ¿no? Revisas tú, ¿cuánto está el MIC? En 4. El MIC está en 16, uy, está en el límite. Mejor no. Así sea que sea sensible, pero esté en el límite, mejor me mando con banco. ¿Entienden? Ya eso son cosas finas. ¿Ya? Esto es lo más básico. Si es faecio, ustedes empíricamente se van con banco. De frente. De frente. Dependiendo de lo que sale el cultivo, ya ustedes van bajando. Pero generalmente tiende a ser altamente resistente naturalmente a ampicilina. Por eso se van con banco. Y si fuera resistente a banco, se van con dapto o con linesolid. ¿Ya? El siguiente paso es dapto o linesolid. Perú. En Perú, en mi hospital, los faecalis y en Wood Hop son sensibles a ampicilina. Entonces, cuando aparece un sospecha enterococo, un paciente con sondas Foley, nosotros preferimos usar ampicilina. Son sensibles mis faecalis en mi hospital. Pero si te vas a Revaliate o la Almenara, eso da miedo. ¿Sí? Ellos arrancan con banco. Y todavía para salados, a veces está diciendo resistente a banco. Ah, sí. O sea, línea solita. Dacto, no, ni me expliqué. No hay dapto, línea usan ellos. Ah, ¿Dapto qué? De los pocos, línea. Acá en Perú no hay dapto. No hay dapto. De los pocos casos que nosotros, he repetido que no hay dapto acá en Perú. Ya. De los pocos casos que hemos tenido en el hospital, en la UCI de enterococos resistentes a banco, hemos usado línea. Ahora, línea, el problema es que línea, como ya mencioné, es un bactericida, ¿no? Es inhibidor de la síntesis de proteínas, y el problema es que no tiene tanta eficacia en bacteremias. No es un bacterio, es un bacterio estático. ¿Ya? Es un bacterio estático. Esa es su desventaja. Teóricamente, porque por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Un bactericida contra un bacterio estático? Como he dicho acá. En los últimos 5 años, las publicaciones están arrojando que el efecto bacteriostático puede tener igual efecto bactericida. ¿Ya? Hay bastante investigación sobre eso en los congresos, año pasado y año pasado en los congresos americanos. Ya hay bastante investigación con la equivalencia que puede haber entre el efecto bacteriostático y bactericida. ¿Ya? Así que eso en el futuro probablemente cambie. Pero lo que se coloca en la clase es lo clásico del libro, así que ¿no? Prefiero bactericida. ¿No? Pero doctor, eso sería en este caso concentración dependiente. O sea, a más concentración de un bacteriostático puede tener efecto bactericida. Dependiendo del tipo de antibiótico. Pues. Linesolid no depende mucho de la dosis. ¿Es más tiempo o es independiente? Es más área bajo en la curva. Sí, área bajo. Si no recuerdo así. ¿Ya? Entonces, ahí hay un problema. ¿No?
acá en el país, para tener un poco de herramientas, deberíamos tener ya Dapto, deberíamos tener, por los escenarios, ¿no? Por suerte no está globalizado. Donde hay grandes problemas con gran positivos es en Estados Unidos, en primer mundo. Estados Unidos sobre todo, más que en Europa o en España que en Francia. ¿Ya? Por ejemplo, en España cuando estaba por allá, no tienen tanto miedo al MRCA, o sea, que sea resistente a barro, no tienen tanto, pero en Estados Unidos tienen Dapto y usan Dapto, pero así, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen bastante problemas con MRCAs, ¿no? Con resistencias a banco, con cierta frecuencia. ¿No? Ese es un gran problema. En gram negativos. En gram negativos, nuevamente, la prueba de cefoxitina es útil. ¿Pero para qué? Para determinar si es BLE o AMC, ¿no? Ya les había explicado el BLE, la beta-lactamasa de espectro ampliado, y el AMC, ¿no? La cefalosporinasa cromosómicamente inducida. Entonces, en el caso de los BLEs, ¿no? La prueba de cefoxitina va a ser sensible y en el caso del AMC, resistente. ¿Ya? Hay otra particularidad bastante importante en el caso de los AMC, es que la cefalosporina de cuarta es relativamente resistente, un poquito resistente. Pudiera ser utilizado de alguna forma en el caso de las AMC. Por eso es que cuando tenemos AMC, podemos decir, usamos carbapenems o usamos cefepime, cefalosporina de cuarta. Cuando sí tengo BLEs, de carbapenem para arriba, ¿no? Ya no lo otro. ¿Ven? ¿Ya? ¿Ok? Listo. Otra forma de identificar un BLE es su susceptibilidad al ácido clavulánico. Si sale sensible, potencialmente también podría ser interpretado como un BLE. Van a ver ustedes en los antibiogramas, aparece sensible y dicen, ¡ay, lo puedo usar! No lo vayan a usar. No lo vayan a usar el ácido clavulánico, quizás pipetazo. ¿Ya? Por esa emoción, y entonces dicen, no. Te sale sensible fenotípicamente, lo cual lo que sí que no use, pero digamos está diciendo, sabes que puede ser un BLE. ¿Ya? Pero si me dices, ¿qué inhibidor de beta-lactamasa utilizaría usted, doctor? Pipetazo. Ya, ese sí usa. El otro no. El otro no. El otro te está diciendo que fenotípicamente sí tiene BLE. ¿Ya? ¿Ok? Sí, porque a veces los chicos se agarran enseguida y le dan y el paciente se pone mal. ¿Ok? Ya. Entonces,